Ok, chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestros temas de la segunda clase, que en este caso para química elemental va a ser el de modelos atómicos. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de algunas personas que han postulado sus modelos atómicos y que a lo largo de los años estos han ido cambiando en beneficio de todos. Vamos a hablar acerca de Demócrito y Leucipo, John Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Iniciamos con Demócrito y Leucipo. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Demócrito y Leucipo postularon la teoría atomística, donde mencionan tres cosas importantes: que los átomos son enteros e indivisibles, homogéneos, incomprensibles e indivisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño, y las propiedades de la materia varían según el agrupamiento de los átomos. ¿Qué es lo que nos dicen acá? Nos dan a conocer la palabrita que es muy famosa, que nos dice átomos. ¿Y qué significa esto? Pues es sin división. Átomo significa eso. Entonces, ¿pero cómo llegaron a esto? Cuando ellos se dan cuenta de que todas las materias están constituidas por pequeñas partículas, desde lo más grande hasta lo más pequeño, comienzan a tener en cuenta este famoso término que es nuestro átomo. Y aquí podemos ver en unas imágenes para ir conociendo a Demócrito y a Leucipo, quienes nos dieron la teoría atomística. Una serie de eventos y descubrimientos permitieron conocer la estructura del átomo y llegamos a John Dalton. ¿Y quién fue esta persona? Para conocer la estructura actual del átomo, se realizaron una serie de propuestas para poder describir a la partícula, y esto se dio a través de las teorías. Y aquí es donde comenzamos a hablar de un modelo atómico basado en experimentos. ¿Qué quiere decir? Que Demócrito y Leucipo basaron sus conocimientos todo bajo teorías, pero es John Dalton y los siguientes investigadores los que lo determinaron a través de diferentes experimentos. John Dalton y su modelo atómico fue el responsable de la primera teoría del átomo en la fase científica. El modelo atómico de Dalton fue expuesto en un libro llamado Nuevo Sistema de Filosofía Química. Y acá nos va a dar a tratar 4 temas principales. La materia está formada por 2 partículas pequeñas llamadas átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir? Que van a tener masa y dimensiones similares. Pero en el caso de los átomos también pueden ser diferentes. Los átomos pueden combinarse. ¿Y cómo es que se da esto? Pues vamos a ver acá. ¿Se acuerdan que tomábamos en cuenta el ejemplo del agua? Es una molécula muy conocida y decíamos que esta es un compuesto binario, constituido por 2 elementos o 2 átomos distintos. Y esto concuerda con lo que nos decía, que pueden ser diferentes. Tenemos uno que es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y cuántos elementos de cada uno hay? Hay un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. También nos decía que pueden ser diferentes. Y hablamos acerca del carbono y el oxígeno. Cuando tenemos solo un carbono y un oxígeno, se considera que es una molécula se molesta con el corazón en el piso de la angustia. No puede venir porque está aquí.
Ok, chicos, seguimos ya. En este caso estábamos hablando de lo que es el oxígeno y el carbono, que va a ser una molécula monovalente, ¿no? Es un monóxido de carbono. Aquí nos vamos a centrar en que tenemos un átomo de oxígeno y un átomo de carbono, y que vemos que están unidos. En el caso de esta segunda molécula que podemos ver, está compuesta también por dos átomos distintos, un carbono y un oxígeno. Y en este caso también tenemos a dos átomos de oxígeno que están unidos. Tomamos en cuenta que son moléculas que las encontramos constantemente, como en el CO2, que forma parte de la contaminación. Ok, perdón chicos, estoy teniendo unos pequeños problemitas. Ya. Ya, estábamos en la parte de Thomson y vamos a hablar acerca de él un poco. Thomson en 1898 propuso el modelo atómico que coincide con la existencia de las partículas subatómicas que postulaba Dalton, en la cual nos dice que suponía que los electrones se distribuían de una forma uniforme alrededor del átomo. Y esto fue conocido como el pastel de pasas, budín de pasas, un término muy conocido. Y esto se basó en una teoría de la estructura atómica basada en subpartículas, es decir, partículas subatómicas. Como podemos observar, la teoría nos decía que el átomo se compone por electrones de carga negativa. En un átomo positivo, ¿qué quería decir eso? Que mientras el átomo sea positivo, los electrones iban a ser negativos. Es por eso que lo relacionaba con el budín de pasas. Los electrones estaban incrustados en una masa esférica de carga positiva. La carga negativa del electrón era la misma que la carga positiva de la esfera. Vamos a recordar lo que nos mencionaba Thomson acerca de lo que era el tubo de cátodos que encontraba y con el cual realizó los experimentos para poder basarse en el descubrimiento que él realizó del electrón. Se conoce que es por esto que se deduce que el átomo era neutro, porque encontraban las partículas que iban a tener la misma cantidad de partículas positivas, la misma cantidad de partículas negativas.
Thomson, en 1897, a mitad de un experimento, midió, ¿y cuál es el experimento? A través del tubo de cátodos, midió la carga y la masa de una corriente de electrones usando este tubo de rayos catódicos, del cual obtuvo un valor de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs por gramo. ¿En qué consistió este experimento? A través de una fuente de batería, una fuente de energía, que en este caso es la pila de alto voltaje, constituyó dos partes, que era el cátodo y el ánodo. Entonces, por ellos iba a transcurrir una corriente eléctrica, la cual iba a generar un campo eléctrico y magnético, que los rayos que iban a pasar iban a ser denominados cada uno por su composición. Es así que llega a observar de que estos al pasar no todos llegaban a la misma dirección, otros se iban a un punto más alejado o más cercano al centro. Es ahí que comienza a descubrir la relación que tenían los electrones. Pasaron los años y se configuró lo que son los rayos canales. ¿Qué son estos? Este es un tubo por donde va a circular una serie de gases que al aplicarles electricidad adquieren fluorescencia. Si en este tubo Thomson lo que hacía era ver ese campo magnético y la corriente eléctrica que se podía generar, aquí lo hace usando ya algunas sustancias químicas en forma de gases. Y estos de igual manera pasaban por un proceso en un tubo para que puedan observar la coloración y transformación de cuál iba a ser el comportamiento que se iba a observar. Y esto se realiza a través de los ánodos y los cátodos, que tienen propiedades de poder transmitir electrones de un lado hacia el otro. Y estos a su vez generan otro tipo de reacciones, que en este caso podemos ver que es un cambio de color llamado fluorescencia, que es por parte de los gases que se han utilizado. Los rayos anódicos o canales positivos hacen que los rayos positivos constituidos por los cationes atómicos o las moléculas se desplacen hacia el electrodo negativo en un tubo de Crookes. ¿Cómo es este tubo? Se llama Crookes. Podemos decir entonces, en resumen, que es un cono de vidrio con un ánodo y un cátodo. En este caso ya vemos directamente el tubo, pero este también tiene otras particularidades. Como podemos observar aquí, tienen ciertas propiedades, donde nos dice que la masa y la carga de los rayos varían según el gas encerrado en el tubo, que generalmente es igual a la masa atómica de dicho gas. Esto ayudaba a comprobar las teorías que se tenían. Nos dice que son desviados por campos eléctricos y desplazados hacia la parte negativa del campo. Aquí podemos ver lo que nos decía, ¿no? Que se iban hacia la parte negativa. Todos los electrones que están en este tubo pasan hacia el ánodo, y es aquí donde se van a ir acumulando estos electrodos. Este era el principio de funcionamiento que tenía este tipo de equipos para que puedan sustentar las teorías que se tenían. Si vemos acá, tenemos el cátodo, y cuando ingresa va a pasar por los rayos canales, que son estos. Acá los podemos ver con mejor facilidad. Estos van a pasar a través de una pantalla perforada, y estos van a tener los rayos catódicos que van a llegar a esta parte. Entonces ya vemos que todo lo que se llegaban a los negativos, otros llegan a los positivos. Aquí podemos ver también el ánodo, el cátodo y cuál es ese movimiento de partículas de electrones que se generaba. Rutherford. ¿Quién fue Rutherford? Bueno, poco después de que Thomson desarrollara su modelo atómico, Ernest Rutherford, un físico experimental muy prominente, obtuvo nuevos resultados de la estructura de la materia. Vamos a ir recordando acerca de los anteriores. Cada uno está relacionado entre sí.
¿Se conocían? Podemos llegar a decir que en cierto momento sí, pero se conoce que Rutherford fue parte de un equipo al que pertenecía Thomson. Y es así que él sigue con parte de las investigaciones que estaba desarrollando. Él dio algunos resultados de la estructura de la materia. Rutherford realizó junto con sus dos colaboradores, Hans Heyl y Ernest Mardens, un experimento. ¿En qué consistía este experimento? En la dispersión de partículas alfa. ¿Y de dónde salen las partículas alfa? Pues el primero que habló de estas fue Thomson, que encontró que estas partículas llegaban a cierta dirección específica. Rutherford nos dejó 4 puntos importantes. La primera, que los átomos son en su mayor parte de espacio vacío. Los átomos poseen un núcleo central en el cual se concentra casi toda la masa del átomo. Y recordamos que en el núcleo se encuentran los protones y neutrones. Y es ahí donde se encuentra el mayor peso. Entonces, corrobora con lo que nosotros sabemos. El núcleo atómico es la zona más compacta del átomo y posee carga positiva. Nosotros recordamos que este es nuestro núcleo y esta es la nube electrónica. Entonces, sí, también concordamos con eso porque es algo compacto. Y posee, hasta ese momento se conocía que solo la carga positiva de los protones. Como ya más o menos Dalton nos decía en su budín de pasas, de que la partícula estaba compuesta de positivos y los electrones estaban solamente deambulando por ahí con carga negativa. Los electrones giran en torno al núcleo en órbitas circulares y muy concéntricas. Es claro, acá nos dice que era algo circular, un poco alejado a lo que conocemos ahora, pero es a partir de esto que se parte para las siguientes investigaciones. Rutherford también nos dice que esta dispersión de las partículas alfa provenientes de un material reactivo natural contra hojas delgadas del elemento de estudio, como en este caso son placas que se utilizaban, que eran de plata, de cobre o de oro, y las partículas alfa que viajaban llegaban hasta 1 milímetro de distancia aproximadamente a través de la materia sólida. Nosotros nos podemos imaginar que este equipo que han utilizado para poder experimentar y ver esa distancia a que llegaban estos rayos alfa es grande aparentemente, pero no, si nos dicen que solo esta distancia podría ser máxima de 1 milímetro, entonces esto era lo más pequeño que podríamos imaginarnos para que puedan encontrar este tipo de características. Las partículas sufrieron una gran desviación. ¿Qué es lo que encuentra Rutherford cuando llegan a chocar estas partículas y comienzan a desviarse hacia otras partes? Encontraba que estas desviaciones llegaban incluso hasta los 180 grados. ¿Y qué es lo que hacían? Que hacía que volvieran. Entonces rebotaban y no llegaban a su destino final como se prevenía, ¿no? Ellos supusieron de que iban a llegar estas partículas, pero no era así. Al irse desplazando, otras rebotaban o iban a otras direcciones y no lograban encontrar exactamente el resultado que ellos esperaban. Pero se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando y le dieron paso a Bohr. Bohr fue también estudiante y discípulo de Rutherford y fue él quien nos explica parte de las inconsistencias que tenía Rutherford en sus explicaciones acerca de la estructura de la materia. Bohr en 1913 presenta el modelo atómico de hidrógeno basado en la cuantización de la energía, superando las dificultades de Rutherford.
Cuando ya nos comienzan a decir cuantización, nos habla un poco acerca de cantidades y otras características que se van encontrando. Okay. Okay. Gracias. Y bueno, aquí nos dice, ¿no? Que vamos a hablar un poco acerca de lo que más o menos ya estamos conociendo y a lo que más adecuados vamos a estar. ¿Qué es lo que nos dice? Que encuentra una inconsistencia en lo que Rutherford mencionaba. Recordamos que algunas cosas no concordábamos con Rutherford. Bueno, aquí nos pasa algo similar. Nos dice que se va a concentrar que las leyes electromagnéticas que planteaba Maxwell mencionan que las partículas cargadas, cuando poseen una aceleración, estas van a emitir energía electromagnética. Y era algo que Rutherford no lo abordaba. Pero, ¿cómo es esa energía electromagnética? Comenzaron a ver que cada una de estas tenían un campo eléctrico distinto. ¿Y por qué era distinto? Porque estaban comenzando a ver elementos distintos. La teoría de los cuantos de Planck aportó a Bohr dos grandes ideas. La primera, que las oscilaciones eléctricas del átomo solo pueden poseer cantidades discretas de energía. Solo se emite radiación cuando el oscilador pasa de un estado cuantizado a otro de mayor energía. Entonces, si ya vamos teniendo estos conocimientos que hacía comparación Bohr con las teorías de Maxwell, decimos que cuando el electrón estaba en uno de los estados no irradiaba energía, pero cuando cambiaba de estado absorbía o desprendía dicha energía. Entonces, en cualquiera de estos estados, el electrón se movía siguiendo una órbita circular alrededor del núcleo. Entonces, ya no solamente decíamos que se tenían los electrones dispersos alrededor del núcleo, que solo se consideraban que eran de carga positiva con los protones, sino que estos ya circulaban a través de oscilaciones determinadas y solo seguían la ruta. Ya vamos entrando entonces en qué es lo que fueron encontrando. Bohr nos dijo que los estados de movimiento eléctrico